Muy buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos a esta conferencia en esta fecha que solo se puede hacer una vez cada 4 años, porque hoy es 29 de febrero, o sea que el año pasado y el próximo no pudo haber. Bueno, una serie de conferencias que hemos querido hacer como de grandes personajes, y este año vamos a hacer 2 personajes que queremos hacerles como un homenaje también porque ambos cumplen una efeméride importante. El de hoy, Santo Tomás de Aquino, 800 y algo de años de su presencia en la vida del pensamiento, 800 años, se dice pronto. Y en abril tendremos un homenaje un poco más de la casa, los 120 años de Karl Rahner, también gran teólogo del siglo pasado. Bueno, pues 2 personajes a los que queremos homenajear este año. Hoy con Santo Tomás de Aquino. El título que le pusimos nosotros a la conferencia, como somos ignorantes en este santo dominico, pues le pusimos 800 años de la influencia de su pensamiento. Pero nuestro invitado quiso ponerle el título que aparece ahí atrás, que lo tengo yo aquí para que no me entre articulis: Santo Tomás de Aquino, un teólogo en un cambio de época. Entonces, pues hoy nos necesita conocer un poco más este interesantísimo personaje. Simplemente leo alguna cosita sobre Santo Tomás de Aquino y luego le cedo la palabra a nuestro conferenciante que nos dirá cosas mucho más interesantes que las que yo pueda leer. Simplemente algunos datos biográficos. Santo Tomás de Aquino nació en Rocaseca en 1224 o 1225, en esa época no había registro tan exacto y pues por ahí nació y murió en la abadía de Fossanova el 7 de marzo de 1274, ya casi cumple un aniversario el próximo jueves. Fue un presbítero, fraile, teólogo, filósofo y jurista católico perteneciente a la orden de predicadores. Su título o su mote era el doctor angélico, y pues yo creo que de lo que no escribió Santo Tomás de Aquino no era porque no existía. Yo creo que había de todo, y habló de todo, de derecho, de moral, de escritura, de filosofía, de teología, de absolutamente todo. Los que somos mayores, algunos de los que están en el auditorio no son de los que nos tocó estudiar en la Facultad de Teología Santo Tomás de Aquino. La Suma Teológica era uno de los puntos, aunque ya estaba, digamos, ya no era la teología, sino que era un conocimiento más general. Pero por ejemplo en el ministerio de Dios, el estudio sobre la Trinidad, pues era casi que una materia obligada a estudiar las tesis de Santo Tomás de Aquino sobre la persona, las procesiones, las personas, la circunmincesio, etc. Todos esos temas que este gran santo nos enseñó. Las 5 vías de la existencia de Dios, que también le duraron cuántos años. Luego Fray Antonio nos dirá cuántos años la Iglesia bebió de esa teología escolástica de Santo Tomás de Aquino. Bueno, pues un santo importante que iluminó la reflexión teológica y filosófica de la Iglesia durante 7 siglos, se dice pronto. 7 siglos era la filosofía y la teología. Yo creo que hasta el Concilio Vaticano II todavía era la escolástica, era la que regía la ratio studiorum de casi todas las facultades de teología y de todas las escuelas de formación teológica. Bueno, ese es el personaje que vamos a conocer un poco hoy, de la mano de Fray Antonio Praena Segura, de la Orden de Predicadores. No está aquí, pero agradezco de una vez a Carmen, que fue Carmen, una compañera de las dominicas, profesora de la Facultad de Teología de la Universidad de Loyola, que fue la que nos puso en contacto con Fray Antonio, que nació en Curullena, es granadino, en 1973, o sea que todavía es joven. Es sacerdote dominico y poeta. Muchos le conocen más por lo poeta que por lo teólogo. Sí, pues si buscáis en internet aparece más su rama más poética. Ha publicado los libros como Verde, Poemas para mi hermana, Actos de amor, Yo he querido ser grúa muchas veces,
Por el libro Historia de un alma recibió el premio Jaime Gil de Vietnam, el premio de la crítica andaluza 2018 y el premio valenciano de la crítica en 2018. En 2020 su obra Cuerpo de Cristo obtuvo el premio Emilio Arcos. Ha visto a la luz una antología de su obra poética traducida al italiano, Tracello e Terra. En 2021 se publicó en México la antología Andar sobre las aguas. También en 2021 apareció Tándem, Raquel Lanceros, Antonio Praena, Sonámbulos Ediciones. Paso a los títulos o a la rama más teológica, que es la que quizás hoy vamos a escuchar más de Fray Antonio. Doctor en Teología, con una tesis sobre Dios y el lenguaje humano en Santo Tomás de Aquino, posteriormente publicado bajo el título Un Dios que se deja decir, por la Universidad Católica de Valencia en 2022. Trabaja desde 2001 como profesor estable en la Facultad de Teología de Valencia, así como en Domini Université y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Valencia. El 12 de junio de 2023 ingresó como académico correspondiente por Valencia en la Academia de Buenas Letras de Granada, con un discurso titulado Origen y destino de una poética teóloga. Pues este es Fray Antonio Praena Segura, granadino, que lo hemos exportado a Valencia, pero que seguramente cogeréis su acento. Fray Antonio, un gusto de tenerte entre nosotros. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, Javier, a ti y al Centro Suárez, que hoy nos reúne esta tarde. Un centro con una trayectoria consolidadísima y que ha hecho mucho por la vida pastoral, por la teología, también por el compromiso social del cristianismo en esta nuestra ciudad. Es un placer volver, aunque lo he hecho con demasiada premura, casi que no he disfrutado de la tierra, pero es siempre un placer estar en casa y acompañaros también en esta sesión, en este día, en el que veo que muchos estudiantes están de vacaciones, porque en el Colegio Mayor no había ni un alma. Así es que doble gratitud por vuestra presencia en unas fechas como estas. Voy a leer lo que he pensado compartir con vosotros y bueno, pues en algún momento nos iremos deteniendo para comentar algún detallito, pero siempre quizá es más fácil llegar con aquello que has pensado con calma que intentar ir improvisando en ocasión en la que el tiempo se nos escapa de las manos. Así, el título que queremos compartir es este: Santo Tomás de Aquino en un cambio de época. De todos es conocida la frase del Papa Francisco, según la cual no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Pocos, como Bergoglio, se han dado cuenta de la verdadera naturaleza del tramo de la historia que nos ha correspondido vivir. La rapidez y, sobre todo, el calado de muchos de los acontecimientos sociales, políticos, científicos, y especialmente aquellos que se refieren a las nuevas tecnologías y formas de comunicación, hacen que no podamos responder a los nuevos paradigmas de vida con simples retoques en nuestras costumbres, sino que requieren de nosotros una nueva mirada, una nueva concepción de la relación humana y un nuevo paradigma cultural e intelectual. A nosotros nos ha tocado vivir justo en medio de ese giro y parece que en esta coyuntura tampoco podemos presentarnos como meros espectadores, nacidos en una coordenada e impelidos a introducirnos en otras. El resto, creo, consiste en aceptar y proyectar nuestro papel en este cambio epocal. Nuestro tiempo nos interpela de ello y no podemos permanecer al margen, porque sería como ponernos al margen de nuestra propia vida y de la vida de nuestro contemporáneo y de nuestros seres más amados. Pero
no somos los primeros ni los últimos. La perspectiva que vamos a seguir para presentar la figura de Santo Tomás de Aquino es precisamente esa. Él vivió en medio de un pleno cambio de época y en su persona, en su biografía, voy a tratar de armonizar el relato de su biografía con las cuestiones a las que se dedicó. En medio de ese pleno cambio de época, en su persona se ven reflejados tanto el mundo en el que le tocó nacer como el mundo al que le correspondió abrirse. Tomás fue un hombre en pleno cambio de mentalidad, sociedad y paradigma mental, y se implicó en ellos, abriendo un lugar nuevo entre el espacio vital de los diferentes polos que vamos a desgranar a continuación. Por lo tanto, querido Javier, amigos, no hay mejor manera de celebrar los 800 años de su nacimiento, los 750 de su muerte y los 700 de su canonización, triple aniversario, que recordando los ámbitos entre los que vio la luz y los ámbitos a los que él dio luz, convirtiéndose él mismo en luz. Luz de la Iglesia, Lumen Ecclesiae, tal como lo definió Pablo VI, y luz de humanidad, Doctor Humanitatis, en palabras de Juan Pablo II. Así pues, primer polo entre el Papa y el Emperador. Tomás de Aquino, como nos ha dicho Javier, nació en 1225 en el castillo de Rocaseca. Vemos ahí sus ruinas. No comentaré demasiado las fotografías, no podemos volver sobre ellas. Junto a Aquino, hoy provincia de Frosinone, en Italia, su padre, Landolfo de Aquino, era gran canciller del emperador Federico II Barbarroja. Su madre, Teodora, de raíz normanda, era hija de los condes de Taete y Chieti. Fue Tomás el menor de 9 hermanos, último hijo varón de una numerosa familia. Su linaje noble determinará, pues, su búsqueda. Pues, por un lado, permanece la conciencia de legitimación de todo poder en el reconocimiento divino. Pero por otro, cada vez se va haciendo más obvio que el poder civil tiene legitimidad y objetivos propios. Un principio que se irá consolidando a lo largo del cambiante siglo XIII que le corresponde vivir a Tomás es que el poder civil existe en un orden independiente del religioso, sin que ambos sirvan a un fin doble, sino al mismo fin consistente en ese momento en la construcción de un orbe cristiano, ejerciendo cada cual sobre los asuntos que por naturaleza y por derecho propio e independiente les son los dados, los naturales, el civil y el religioso, y Tomás en medio, por nacimiento y por biografía. En la vida de Tomás se está fraguando, pues, en este momento de su nacimiento, esa conciencia de legítima naturalidad independiente entre Iglesia y Estado, papado e imperio, en orden a un mismo fin, sí, de cristiandad, entendida como unidad cultural, política, religiosa, que engloba a todos los hombres, pero en la cual cada uno, el poder civil y el poder religioso, tiene que cumplir sus propias funciones en su propio orden. Ello generará notables conflictos ya en este siglo XIII. Y seguimos adelante. Tenemos ahí una imagen del Papa y el Emperador. El Emperador es Federico II Barbarroja. Entre el Sacro Imperio y el nacimiento de las naciones. A Tomás le corresponderá asistir a una nueva época en la que el orden político que pivotaba, como hemos visto antes, sobre el papado y sobre el imperio, va dando paso a un nuevo orden consistente en la consolidación de la concepción ascendente del poder político y con ella un ideal de gobierno que actuaba a favor de las monarquías nacionales en plena gestación. En la época de Tomás se están consolidando reinos
si no me equivoco, el que tenemos en la imagen es el rey de Francia, Luis IX, se van consolidando los reinos como del Francia, al servicio del cual también fue convocado Santo Tomás, como veremos a continuación. Pues bien, estos emergentes reinos, ya completamente independientes del Sacro Imperio romano-germánico que contemplamos en la imagen, vemos que el reino de Francia ya es independiente. En estos emergentes reinos, la figura del rey va a concitar una serie de acuerdos de ciudadanos que desde la base reconocen la legitimidad de este rey en la medida en que el rey jure, el rey garantice, el rey consolide los derechos propios de estos ciudadanos. Es decir, hay un principio de derecho que, aunque se corona en la autoridad del rey, ha emanado de abajo, del pueblo, y del reconocimiento de los derechos y los fueros propios de estos pueblos, como el castellano, el aragonés, el chipriota, ahora veremos por qué hablamos del chipriota, o el napolitano, en el que ha nacido Tomás de Aquino. Estos reinos emergentes cuentan con nuevos instrumentos de gobierno y de administración, tales como, en primer lugar, el fisco regio, que representaba todos los ingresos provenientes de la actividad comercial, la fuerza militar organizada y, en tercer lugar, la justicia, que se caracterizaba ya por la despersonalización de la figura del rey con la aparición de diferentes tribunales de justicia especializados. Pues bien, la legitimidad de los procesos de aparición de las monarquías fue fijada por la recepción del derecho romano, por el reconocimiento de los derechos emanados de la propia persona, que en este momento se consolidan como una vuelta más a los principios de ciudadanía romana. Y a la vez se consolidan igualmente por la incipiente preponderancia de la filosofía aristotélica en las universidades. De esta manera, el panorama en el que nos encontramos, se consideraba la figura del rey como ejecutora y defensora de lo que se llamaría el bien común. Vemos en las imágenes de miniaturas del rey de Francia en las que aparece como servidor de los ciudadanos, sirviendo a mendigos, sirviendo una mesa. Es la imagen proyectada del rey que se presenta como defensor y como servidor de los ciudadanos. El rey no se posiciona por encima o fuera de la comunidad o del reino. Según algunos autores, como Juan de Salisbury o el mismo Santo Tomás de Aquino, en su obra El gobierno de los príncipes, que escribirá a instancias precisamente del rey de Chipre, vemos ahora por qué lo hemos citado, para legitimar su gobierno y su figura. Para Tomás, como para otros muchos autores, el buen rey era aquel que gobernaba para el bien común y actuaba con justicia, mientras que el injusto era aquel que lo hacía para su propio interés, convirtiéndose así en un tirano. Por este motivo, la comunidad en total, estamos hablando de Tomás de Aquino, pero creo que ya vamos captando que estamos hablando también de nuestro tiempo, la comunidad en su totalidad era la fuente legítima de todo poder, en este caso, aunque fuese monárquico, muy diferente al anterior, como hemos visto, al emanado del Sacro Imperio Germano-Romano. Y Tomás va a reflejar en sus escritos más políticos la legitimidad de esos procesos y ese cambio de mentalidad cada vez más afianzado. Cuarto giro o cuarto engranaje en el que vamos a ver también el cambio de época que le corresponde a Tomás. Lo hemos titulado así: entre el mundo rural y el urbano. Tomás nace en un mundo completamente rural y feudal, pero le tocará de pleno insertarse en el mundo urbano, en las florecientes ciudades o burgos
que ahora van a convertirse en el motor de los cambios sociales y económicos. En efecto, la sociedad del siglo XIII sufrió una profunda transformación que ya había comenzado a gestarse en la segunda mitad del anterior siglo, el XII. Por lo que la tradicional división en tres órdenes conocidos como oratores, bellatores y laboratores, oratores los que se dedicaban a orar o al culto, bellatores los que hacían el velum, la guerra, los que se dedicaban a la milicia, esos son los bellatores, y los laboratores, es decir, los que trabajaban la tierra. Esa sociedad se descompuso y dio lugar a una clasificación más laxa, producto de la desacralización y laización del cuerpo social. Este desarrollo urbano se manifestó, como vemos en la imagen, en el esquema de una creciente división y especialización del trabajo, gracias a la interacción entre las artes liberales y las mecánicas. La ciudad en expansión, vemos una imagen de un burgo o una ciudad medieval, podría ser Valencia, podría ser Colonia quizá. La ciudad captó la mano de obra campesina, al igual que los recursos que el campo le brindaba, no solo para el mantenimiento, sino también para la proliferación de numerosas industrias. En estas ciudades, precisamente estos oficios nuevos, manuales, profesionales, se reunían en corporaciones, resultando de la división del trabajo. Se trata de los gremios, entre los que encontramos numerosas subdivisiones dentro de los trabajadores manuales o artesanales, trabajadores de la piedra, de la madera, de los metales, de los textiles, de los alimentos, del comercio. Baste como ejemplo, ahora después vamos a ir recomponiendo todo el puzzle, baste como ejemplo de nuestra nueva organización urbana, gremial, señalar que hacia 1260, vamos a ir inmediatamente después, todavía estamos detenidos en la infancia de Tomás de Aquino, en 1260 existían registrados en el París, al que ahora vamos a ver que se va a desplazar Santo Tomás, 130 oficios diferentes organizados en gremios. Pues bien, la Iglesia, renuente en un primer momento a abandonar la división de los tres órdenes que hemos señalado antes, terminó aceptando esa nueva imagen social, gremial, de los incipientes burgos. Y pronto se dio cuenta de que era en estas ciudades donde tenía que fundar, enseñar y predicar, adaptándose a los mercados, a las plazas, a la banca, a los caminos, a las vías de comunicación e intentando a su vez mantener el control espiritual de cada uno de estos nuevos gremios. Para ello, vemos una imagen creo que de la ciudad de Nápoles, una ciudad de las que crecen con el auge de la producción de mercancías y sobre todo del comercio. Para ellos y para estas ciudades nacen, ya la vemos en la imagen, las nuevas órdenes religiosas, como la franciscana o la dominicana. Señalemos que la orden dominicana, la orden de predicadores de Santo Domingo, se había fundado en 1216. Era absolutamente nueva su presencia. Nacen estas órdenes, franciscanos, dominicos, destinadas precisamente a la ciudad y a su ajetreada erudición. Muchas veces en estos ámbitos poéticos en los que nos movemos, la gente o los oyentes de poesía o todos los colegas, y algunos también poetas y artistas, piensan que la vida de un dominico es la vida recluida en un monasterio a la manera de las películas medievales o de las obras literarias medievales. Hay que señalar que precisamente nacen como contraste a las viejas órdenes monacales y que somos órdenes destinadas precisamente a la ciudad, a introducirse en esa ebulliciosa sociedad, en ese continuo trajín
Con lo cual, la forma de vida, se lo digo al final a mis amigos poetas, que yo llevo con ellos, recitando, leyendo en festivales, no es nada diferente, creo, o intento entender, a la que Santo Domingo quiso al fundar a sus frailes. Pues bien, en este panorama nuevo social, en el que encontramos la orden dominicana en la que se va a introducir Santo Tomás, encontramos esta estructuración social. Ahora ya ha cambiado la pirámide que hemos señalado antes y vamos a encontrar que en lo alto de esa estratificación social encontramos a los nobles, seguirán estando en lo alto de la pirámide, como hemos visto antes al hablar de la sociedad feudal. En segundo lugar encontraremos ahora ya a los súbditos libres, que son el estrato constituido por los nuevos habitantes de las ciudades, los denominados burgueses. La palabra burguesa en el siglo XIII no tiene las connotaciones que adquirirá en el siglo XVIII, XIX, sino que se refiere simplemente a aquellos que trabajan y que viven, que laboran, que comercian en medio de los burgos de las ciudades. Muchos de ellos son profesionales que desempeñan nuevos oficios también, conocedores del derecho, especialistas en la administración de la justicia, etcétera, etcétera. Ese será el orden que aparece ahora en segundo lugar en este contexto en el que se va a introducir Tomás. Y en tercer lugar estaba el orden de los siervos. Todavía quedaban los trabajadores de la tierra, del campo, y muchos de los que habían emigrado a estas pobladas ciudades se ven empobrecidos de una manera nueva al no encontrar fortuna ni trabajo en esos burgos y han de volver de nuevo al campo, y muchos de ellos incluso han de refeudalizarse, es decir, volver a establecer vínculos vasalláticos. Lo señalamos porque puede que encontremos en alguna obra de Santo Tomás una defensa del vasallaje. Se refiere precisamente a la única posibilidad que les quedaba a estos que habían emigrado del campo a la ciudad y que habían de volver y que habían quedado sin tierras, sin otra forma de vida, y tenían que servir nuevamente a un señor con posesión de terrenos feudales. En este momento no se admitía la acumulación de riquezas porque era considerada atesoramiento o vista como algo improductivo. Por tal motivo, los grupos acomodados en este momento, en el siglo XIII, como la nobleza o la iglesia, se verán impelidos a gastar y a repartir sus excedentes. Atención, es el momento de la fundación de grandes hospitales y también de la construcción de las inmensas iglesias góticas, que son el reflejo de esta sociedad y que tienen una explicación económica, histórica en este contexto: el exceso de riqueza y también una forma de reflejar la emergencia, la importancia de la ciudad o del linaje de la familia era construir estos hospitales. Vemos a grandes dominicas, por ejemplo Santa Isabel de Hungría, que siendo hija de príncipes se dedica a construir hospitales, y vemos también el reflejo de las grandes iglesias góticas, que son una forma de colaborar toda la ciudad a reflejar el esplendor y también a consolidar en esos nuevos burgos el anclaje, el prestigio de esos nuevos linajes que se van creando. Por lo tanto, en este momento también, aparte de las catedrales, aparte de los grandes hospitales, vamos a encontrar que hay muchos pobres que viven de la limosna en medio de todas estas ciudades. El contexto que tenemos, pues, es el siguiente. La iglesia se va a convertir en un centro de socialización para todos estos estratos urbanos. Es un centro de reunión, al igual que los mercados, al igual que las ferias, al igual que también las tabernas. Y aquí cabe contar una anécdota, y es que el mismo Domingo de Guzmán, Santo Domingo de Guzmán, en sus momentos incipientes de fundación de la Orden de los Dominicos, en ese vaivén de caminos entre ciudades, se cuenta que pasó la noche entera dialogando con un tabernero en una taberna.
La anécdota resulta pintoresca, pero es el reflejo precisamente de esta nueva situación. Son órdenes religiosas que viven en los caminos y que por lo tanto tienen que pernoctar en medio de las tabernas, que vuelven a cumplir, como en el Imperio Romano, una función crucial en el intercambio de ideas, de viajeros, de lenguas. Las tabernas se convierten en un centro de relaciones y de formación y de proyección de nuevas mentalidades. Todo esto va a afectar a la vida de Santo Tomás. Aquellos que contaban con contactos en la ciudad o tenían parientes en ella, como Tomás los tenía, podían instalarse con más facilidad. Tomás a veces se instalará en casa de familiares. Otros se quedan sin hogar. Y de esa manera la ciudad se verá repleta de marginados, de marginales, de enfermos, de inválidos, de vagabundos, de hombres y mujeres que necesitan de la caridad para sobrevivir y en las que aumenta también el pillaje. Ese es el contexto en el que va a encontrarse Santo Tomás de Aquino. Y vamos con el quinto polo entre el que él se inserta, que será, ahora todo irá encajando poco a poco, será el polo que va del monacato, de la Alta Edad Media, a la itinerancia de las nuevas órdenes religiosas que hemos señalado. En efecto, habíamos dejado a Tomás todavía recién nacido para presentar su tiempo. Pues ahora, en 1230, el joven niño Tomás es llevado por sus padres al monasterio benedictino de Montecassino. Vemos alguna imagen, alguna es una reproducción más antigua, la siguiente es una fotografía de Montecassino reconstruido, una de las abadías más importantes, ricas y poderosa, benedictina, contemplativa, por supuesto monacal, del centro de Italia. Tomás acababa de cumplir 5 años. En esta abadía, en la que entra con 5 años, recibió un aprendizaje de gramática, de moral, de música, hasta que en el 1239 el emperador Federico II decreta la expulsión de los monjes. Atención, nuevamente las luchas entre el poder religioso y el poder imperial, que van a incidir directamente, como vemos, en toda la biografía y la formación de Santo Tomás. En ese año, hemos dicho el 1239, Tomás abandona Montecassino, esta inmensa y poderosa abadía, y da comienzo a sus estudios en la Universidad de Nápoles. Esta es una imagen todavía de Montecassino, reconstruida en la actualidad. Tiene en ese momento de abandonar la abadía 14 o 16 años y pasa por lo tanto de una situación monacal a convivir en la bulliciosa ciudad de Nápoles, de la que antes hemos puesto también una imagen. Por lo tanto, en 1244, Tomás, en esta ciudad de Nápoles, en medio de ese ajetreo, con esas órdenes mendicantes, con ese fluir de nuevas situaciones sociales, va a conocer y va a decidir unirse a la orden dominicana. Era un cambio demasiado radical y por lo tanto sus padres y sus hermanos hicieron todo lo posible por obstaculizar ese propósito. No porque se pusieran a que fuera religioso, porque no hay que descartar que cuando lo habían introducido en la abadía de Montecassino, la pretensión era que uno de sus hijos, de los muchos hijos, llegase a ser el abad de esa próspera abadía, el trazar relaciones, el instalar a familiares en lugares importantes, entre el campo, la ciudad, el monacato, etc. No porque no quisieran que fuese religioso, sino por haber pedido el ingreso en una orden mendicante, itinerante, desconocida, sospechosa, recién aparecida, como era la dominicana. Tomás decide en Nápoles pues entrar en los dominicos y sus superiores lo envían a París para su formación. Enterados de que Tomás se dirigía a París para iniciarse en los estudios de noviciado, sus hermanos lo secuestraron y lo retuvieron durante más de un año en los castillos familiares de Monte San Giovanni y Rocaseca, que para eso era una familia pudiente, tenía castillos incluso donde retener a sus hijos.
en un intento de evitar que tomase el hábito dominicano. Los familiares se desesperaron por disuadir a Tomás, que se había decidido a unirse a los dominicos. La leyenda cuenta que dos de sus hermanos recurrieron a la medida de contratar a una prostituta para seducirlo. El cuadro es un clásico de Velázquez, por supuesto, 5 siglos después, pero evidentemente no hay fotos que testimonien el intento de sus hermanos y de su familia, y hemos puesto esta imagen, que es un clásico, de los primeros cuadros de Velázquez, que trata de reconstruir ese momento legendario, pero quizá no tanto. ¿Veis o podemos ver detrás de las alas del ángel? Creo que a la prostituta huyendo. Deciden contratar a una prostituta y siempre, según la leyenda, al ver que todos sus intentos de disuadir a Tomás habían fracasado, Teodora, la madre, que era una mamma italiana, que era noble como hemos visto, buscó salvar la dignidad de la familia ante esa situación sin salida, haciendo que Tomás escapara por la ventana durante la noche. Así todos quedaban bien, la familia, Tomás y la mamma noble, ayudando al hijo y ayudando a la familia y tapando un poquito esos desajustes familiares. Bien, logró huir del castillo y en ese momento se traslada a París para alejarse de su familia. El Aquinate, Tomás, sorprendió a los frailes cuando vieron que durante esta reclusión se había dedicado a leer y a memorizar la Biblia y las sentencias de Pedro Lombardo. Esto de las sentencias de Pedro Lombardo lo vamos a dejar aquí para volver sobre ello inmediatamente. Y estamos ya en París. Por lo tanto, Tomás, en esta ciudad de París, va a intentar vivir el ideal dominicano que parte del estudio en el convento, un convento ya instalado en la ciudad, no alejado de la misma, y a la vez la asistencia a las universidades para enseñar. Por lo tanto, ese cambio de época que le toca vivir ahora se cifra en estas dos realidades: el convento, el estudio, la oración pegado a los muros de la ciudad, y la asistencia diaria y continua a la universidad en contacto con estudiantes de muchas procedencias para enseñar. En esta cambiante época, efectivamente, asistimos a otro de los hitos que van a marcar la Edad Media, esta baja Edad Media, que es el nacimiento de las universidades. Algunas de estas universidades eran escuelas catedralicias que van a cobrar ahora un nuevo puño, precisamente por la universalización, por una globalización. Insisto, estamos hablando de Tomás, pero estamos hablando de nuestro tiempo, precisamente por esta globalización y también por la introducción de nuevas filosofías y ciencias experimentales como la de Aristóteles. Volveremos sobre ello. Por lo tanto, encontramos a Santo Tomás en París, en el estudio dominicano de Saint-Jacques de París. Saint-Jacques será después famoso por la Revolución Francesa, y del que he puesto una imagen de lo que queda, de lo que pudo ser el edificio donde vivió Tomás. Lo encontramos en París. Y a partir de ahora va a itinerar por diferentes universidades, de tal manera que esa itinerancia por diferentes universidades va a ser el eje que articule su vida. La primera de ellas, la estancia en París, donde ya lo encontramos, va a ocurrir entre el 1245 y el 1248, en ese Studium Generale de los Dominicos de Saint-Jacques de París. Desde allí acude a la universidad parisina, que era ya famosa por su trivium y, atención, por su marcada importancia dada a la filosofía. Ahora veremos a qué filosofía. Pues bien, es aquí, en París, en la universidad, donde Tomás va a encontrarse con la figura de Alberto Magno, San Alberto Magno, dominico, también recién introducido en la orden de predicadores y que va a ser decisivo. Es quizá el maestro que ha quedado a la sombra del discípulo, Alberto Magno, San Alberto Magno. Alberto Magno, germano de origen, sorprendido
por el entendimiento y la comprensión del napolitano Tomás, le va a encargar en la universidad un acto escolástico. Introducimos la cuña. El método escolástico era un método dialéctico, de confrontación y de diálogo. Eso va a influir en la obra de Tomás, no nos podemos detener, pero tiene precisamente esa estructura. A nosotros nos parece complicada, pero para ellos era muy sencillo. Se exponía una serie de tesis a favor, resumiendo, y una serie de tesis en contra. Alguien resumía las tesis a favor y alguien resumía las tesis en contra. Y finalmente había que encontrar una solución. Es un método dialéctico, dialogal y abierto, público, para que esas razones, esos razonamientos fuesen captados, compartidos o refutados por quien quisiera participar. Pues bien, Alberto Magno le va a encargar a Tomás un acto escolástico y, asombrado por la inteligencia y los argumentos que utiliza el jovencísimo napolitano, pues se lo va a llevar consigo a Colonia. Y encontramos, pues, no sé si encontrar, esta es la figura de Alberto Magno, he tratado de que sean figuras lo más, imágenes lo más cercanas a la época. Es muy difícil encontrar imágenes de Alberto Magno en miniaturas medievales. Este es Alberto Magno, lo veis con su hábito de dominico y con una mitra, porque fue ordenado obispo, pero dimitió. No se puede dimitir de ser obispo, pero sí que dejó la función. Un personaje fundamental y crucial, un auténtico científico en la época. Se lo lleva, pues, a Tomás a Colonia. Y en Colonia, también aquí vemos una imagen de la populosa ciudad de Colonia. Junto con Alberto Magno, Tomás se va a dedicar a estudiar la filosofía de Aristóteles, elemento nuevo, revulsivo y crucial al que vamos a volver ahora inmediatamente. Como contenido biográfico, señalar que es allí, precisamente en Colonia, donde Santo Tomás fue ordenado presbítero. Bien, después de esa estancia en Colonia, estudiando Aristóteles, Tomás vuelve de nuevo a París. Vemos en la imagen, no me quiero volver mucho, pero la contemplo en el ordenador, una reproducción de lo que pudiese ser un acto escolástico, con escolares a un lado y a otro, en disertación pública sobre las cuestiones que se planteaban, algunas de las cuales luego configuraban obras de estos maestros, bien porque ellos las redactaban o bien porque eran reportadas por sus alumnos. Hay escritos de Santo Tomás que no fueron escritos por Santo Tomás, sino que son reportaciones, es decir, reescritos o apuntes directamente tomados por los que asistían a estas reuniones. Bien, en este momento, en esa segunda vuelta de Tomás a París, la característica que vamos a encontrar es una fuerte oposición a las órdenes mendicantes. No se aceptaba su presencia cada vez más abundante en la universidad y era chocante para los antiguos maestros su pobreza, así como su itinerancia. Bien, en este momento, contra las órdenes mendicantes, Tomás tiene que escribir una respuesta a un antiguo maestro, Guillermo de Senamur, que había escrito una obra titulada Libro del Anticristo y otro, Libro del Anticristo y sus ministros, esos ministros pueden ser los mendicantes peligrosos, y otro libro que se titulaba Contra los peligros de los novísimos tiempos. Tomás, voy resumiendo un poquito, realiza un escrito contra esta obra de Guillermo de Senamur, y lo que sucede después es que, voy resumiendo, el Papa Alejandro IV prohibirá a Guillermo de Senamur enseñar e incluso celebrar sacramentos. Es un poco chocante, pero el dato es el siguiente. La fama de Tomás se ha extendido y ahora cuenta con el apoyo y con la confianza papal, que también le encargará estudiar alguna otra obra, en concreto el libro introductorio del Evangelio Eterno. Doy el nombre porque puede resultar interesante, que era una obra de carácter milenarista y que hablaba también contra los desastres del final de los tiempos, inspirados en Joaquín de Fiore, etc. Ahora podemos volver después, pero lo que extraemos de ello es que Tomás
da un informe no muy favorable a esta obra, milenarista, dramática, catastrofista, sobre el final de los nuevos tiempos, etcétera, etcétera, y cuenta con el apoyo papal. Por lo tanto, vemos que Tomás, que representa una línea sospechosa en París y en numerosos lugares, pues es mendicante por la teología que enseña, sin embargo va a contar con el respaldo pontificio en este momento. Bien, encontramos a Tomás pues en París y allí, enseñando en su universidad, va a tener que comentar, fundamentalmente es lo más importante por lo que respecta a sus escritos, el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, es decir, el manual de teología que se utilizaba en todas las universidades eran las sentencias de Pedro Lombardo. Era una recopilación de sentencias, frases de los santos padres organizadas con un criterio todavía no muy sistemático. Resumiendo, lo que un profesor, un doctor, maestro, todavía no era doctor, no sé si me lo he saltado por resumir, tenía que realizar en su clase era comentar los 4 volúmenes de las sentencias de Pedro Lombardo. Y por lo tanto la primera gran suma, la primera obra de Tomás de Aquino van a ser esos comentarios a los libros de las sentencias. Esa es su gran aportación. Y está en ella la originalidad de que ya Tomás va encontrando un esquema donde presentar sus ideas, que parte de la creación, que le da muchísima importancia a la creación, que después habla de la Trinidad, se centra en la cristología, que finalmente representa la vida de los sacramentos y la vida de la Iglesia como una forma de volver a la misma Trinidad. Ahí está ya su primera intuición en esa manera de organizar los contenidos que hasta entonces era poco sistemática. Pues bien, en este momento, como hemos señalado también antiguamente, Tomás va a ser llamado como asistente o consejero personal del rey Luis IX de Francia. Es decir, ya van encajando las piezas del puzzle. Ahora Tomás está como consejero de un rey que es independiente y que encuentra su legitimidad en el reconocimiento por parte del poder civil. Es decir, el rey de Francia se hace fuerte consiguiendo aunar a antiguos señores feudales y sobre todo a distintos territorios cuyos fueros él defiende. Como por ejemplo, ocurrirá después, casi en la misma época, en Valencia. Lo primero que hacía el rey al llegar a una ciudad, lo primero que hacía el rey al llegar a Valencia, lo que lo constituye como rey es jurar los fueros, es decir, reconocer los derechos que le corresponden a los ciudadanos de esa ciudad. Es lo que encontramos en ese momento. Y Tomás de Aquino está, por lo tanto, como consejero de un rey. Nos parece algo ahora, bueno, pues quizá anacrónico, pero hay que comprenderlo en su contexto histórico, que representa esa nueva forma de poder de la que hemos hablado antes. Pues bien, ahí está Tomás en París, y después de esta estancia regresará a Nápoles, donde ejercerá de profesor del Estudio General de los Dominicos, pues de su tierra natal, de Nápoles. Allí lo encontramos en 1259 y pasa 10 años en esa populosa también de Nápoles, enseñando a los estudiantes dominicos italianos. Y lo característico que voy a resumir es que compone, atención, porque es muy importante, aunque la digamos solo de pasada, la siguiente gran suma que va a hacer. La primera sería el comentario de la sentencia, la segunda gran suma es la suma contra gentiles, y que tiene esta característica, una plena confianza en la razón. Resumo, ¿por qué? Porque supuestamente es un encargo de los predicadores y misioneros que están evangelizando en tierras de España. Es una de las interpretaciones, y que por lo tanto esos gentiles serían los musulmanes, pero la peculiaridad es esta. Como son los árabes los que han introducido numerosos comentarios de Aristóteles, como tienen una gran confianza en la física y la filosofía, el instrumento que Santo Tomás va a elegir como instrumento de diálogo con estos que tienen otra religión, con los que no compartimos las creencias religiosas, pero sí la confianza en la razón, va a ser precisamente la filosofía. Por lo tanto, el eje de la suma contra gentiles
que es muy importante y muy filosófica en cuestiones de alma, de creación, de física, es ese, el instrumento filosófico. En esta época también italiana acude numerosas veces a Roma, en donde, por ejemplo, el Papa le encarga, pues, para citarlo también, hace obras de piedad, Santo Tomás, el famoso oficio de el Corpus Christi. Tras esto, Tomás volverá una última vez más a París entre 1268 y 1272, ya que hay en ella condenas a su pensamiento y ha de volver para defenderse. Tendrá que hacer frente a tres ramas, fundamentalmente: al idealismo agustiniano, encabezado por Juan Pécam, a los seculares antimendicantes. Por un lado tiene a los idealistas, ahora hablaremos de Platón y Aristóteles inmediatamente. Por otro lado tiene a los que están contra las órdenes religiosas, que ya venían de atrás. Y por último tendrá que enfrentarse a los averroístas. Y pasamos al gran siguiente eje en el que quiero articular. ¿Cómo vamos de tiempo? Regular. Regular, vale. Pues vamos aligerando. Que será el pueblo entre la razón y la fe. Tomás de Aquino ya había asumido públicamente numerosas ideas aristotélicas. Su gran lucha en este momento va a ser precisamente la que supone introducir a Aristóteles en esta mentalidad fuertemente platónica. Junto a ello, tiene que enfrentarse a los averroístas, esto lo voy a leer para ser más sintético, que señalaban que había una doble manera de acceder a la verdad que podía ser contradictoria la una con la otra. Una forma espiritual de reconocer la verdad y una forma racional de acercarse a la verdad, y que ambas podían contradecirse. La enseñanza de Santo Tomás, para mí el eje de su figura, va a ser precisamente la defensa de que la fe y la razón no se contraponen, sino que la gracia, la revelación, aquel conocimiento que nace de la contemplación, o que nace de la reflexión, o que nace también a partir de los datos de la Biblia y de la revelación, complementa lo que la razón puede descubrir. Fe y razón no son dos aspectos incompatibles en el ser humano. Una de las obras en la que la defenderá, en este momento especialmente en París, es De Unitate Intellectus. Para Tomás, esta es la frase que yo subrayaría. Cuando he dado algún cursillo sobre Santo Tomás a mis alumnos, les digo: y ahora se encienden las luces de neón, esta tarde vais a la tienda de tatús y os la tatuáis. Esta frase debe guiar vuestro destino teológico, y hasta que no la profundicemos bien no empezaremos a ver con ojos teológicos. La frase es: la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Aquello que nos da la espiritualidad, aquello que nos da la revelación, no destruye lo que podemos conocer de forma racional, precisamente le da vuelos, le da alas. Y eso parte de la misma idea central de Tomás. Uno es el mismo creador, el que ha imprimido en el ser humano su imagen y le ha dado la razón y la libertad para buscarlo de manera natural, aunque no se encuentre con la Biblia, con la religión o con alguna creencia. Por su propia naturaleza puede encontrar la verdad, aunque la exprese con otros nombres, con otras palabras. Cuando la espiritualidad, la gracia, la vida sobrenatural o la creencia en una fe, en una religión, son descubiertas por el hombre, esa religión debe potenciar y potencia sus facultades naturales. Y si no lo hace, está destruyendo la misma naturaleza humana, que es la que ha creado Dios. Sería una auténtica contradicción que el Dios que ha creado al ser humano y le ha imprimido su sello para buscarlo con la inteligencia y con la voluntad, luego le abriese
una revelación que, por contrario, contradiga, impida, frustre aquellos impulsos racionales, vitales, que el mismo Dios creador le ha dado. Nace, brota de una consideración plena, armónica entre la creación, la redención de Jesús, entre el Padre Creador, la figura de Jesús, entre la naturaleza, entre la gracia, etc. Bien, pues esto no es todo, porque aun defendiendo la importancia de la razón y su armonía con la fe, solamente existe una verdad y el hombre puede encontrarla, y tiene para ello dos alas, aun defendiendo esa importancia del pensamiento, esa legitimidad que emana del ser humano en cuanto tal, capaz de encontrar a Dios. Tomás va a encontrar igualmente en París otro polo contra el que tener que luchar, y es precisamente la entrada del aristotelismo. También, por resumir, cuando Tomás llega a París, encontramos que la filosofía seguida fundamentalmente por la escolástica del siglo XII y todavía en el siglo XIII, que es gestor de tantos cambios, la filosofía era la platónica. En resumen, la filosofía preponderante, la teología agustiniana, de inspiración filosófica platónica, viene a señalar que, bueno, el ser humano es una realidad en la que el alma y el cuerpo están en contradicción. Para resumir, para Platón, el hombre es un compuesto de espíritu y de materia. Y el alma se encuentra atrapada en el cuerpo material como si estuviese en una cárcel de la que debe liberarse. Es una forma de dualismo que Aristóteles, el discípulo de Platón, no acepta, como vemos en esta imagen pues, de la Escuela de Atenas de Rafael. Para Aristóteles, el cuerpo y el alma no son dos realidades distintas, sino dos principios sustanciales de un mismo ser humano. Según Aristóteles, el hombre es un ser natural, por lo que hay que analizarlo siguiendo la que él denomina la teoría ilemórfica, la cual significa que en la misma y única e inseparable persona conviven la ile, es decir, la materia y la forma. Para entenderlo sería lo que le da su realidad humana, natural, racional al ser humano. El alma es la forma de la persona y por tanto no se pueden separar la forma y la materia, como si separásemos la forma de este vaso de su naturaleza de cristal. Dejaría de ser un vaso. La forma y la materia se configuran para hacer precisamente esta misma realidad. Esto es lo que defiende Aristóteles y esto es lo que va a defender Santo Tomás. Por lo tanto, Santo Tomás le va a dar un gran valor al cuerpo, a lo sensible, a la realidad biológica. Lo ha estudiado con su maestro Alberto Magno en Colonia, fundador de la biología, que comenzó a estudiar con principios zoológicos, físicos, la naturaleza. Para Tomás conforman una misma realidad, el cuerpo sensible y el alma, que decimos que es inmaterial. El sujeto humano es una estructura indisoluble. En consecuencia, Tomás hablará de lo carnal, del placer humano, de la felicidad, una felicidad humana natural que encuentra en lo religioso una prolongación, una forma potenciada de conducirse a su fin último, de realizarse como amor, pero al fin y al cabo sigue siendo la misma felicidad. El hombre ha sido hecho para la felicidad no es mala. Tomás tendrá que enfrentar estas realidades y tendrá que defender esas teorías aristotélicas frente al platonismo demasiado espiritualizado vigente en aquel momento. Y va a referir también igualmente a la ética que él introduce, a la moral que él introduce, también fundamentada en Aristóteles. Tomás cogerá la categoría de virtud de Aristóteles para señalar que igualmente es compatible una ética de inspiración racional y una ética de inspiración religiosa. Es el mismo principio que hemos visto.
La gracia, es decir, la virtud sobrenatural para entendernos, la fe, la esperanza, el amor dado por Dios, no destruyen la tendencia a creer, a esperar y amar dada por la naturaleza, sino que las complementa. Y de esa manera, la síntesis que Tomás realiza es que encontrar la justicia, encontrar el recto obrar, incluso encontrar la felicidad en el ejercicio de la virtud y de la justicia, se puede abrir, se abre a la ética religiosa. Dicho de otra manera, son compatibles, están llamadas a colaborar, porque una y la misma persona es la que la realiza. Y de esa manera, aquí vencían las sospechas, cuando una moral o una ética religiosa entra en conflicto con la naturaleza del ser humano, tenemos que ponernos a pensar, tenemos que leer qué interpretación hemos dado a esa ética religiosa que se puede volver contra la misma persona humana. El último polo que quiero señalar es el siguiente, y lo voy a resumir también para que no nos alarguemos demasiado. Lo he llamado entre el silencio y la palabra. Cuando Tomás accede a su docencia, a sus estudios, hay una fuerte tendencia teológica que denominamos apofática o negativa, y que viene a indicar, pues no, que de Dios no podemos saber nada, y que por lo tanto no podemos hablar nada, porque todo lo que nosotros conocemos, aprendemos, nace a partir de nuestros sentidos, y Dios escapa a nuestros sentidos, es más grande, no tenemos nada que lo pueda representar adecuadamente. Pues entre ese apofatismo, esa denominada teología negativa, que señala los límites de nuestro conocer y de nuestro hablar de Dios, y una teología que va a afirmar la capacidad positiva de la palabra para decir algo sobre Dios, también se va a encontrar Tomás. Así es pues, a mí es lo que más me gusta, lo que he estudiado en mi tesis, y como poeta también quería transmitiroslo, es uno de los ejes que más me encuentra, que más me gusta, de los que encontramos en Tomás. Por un lado, la conciencia del misterio de Dios, la conciencia de que nuestras palabras son inapropiadas, la conciencia de que deberíamos guardar silencio. Pero por otro lado, la experiencia de que sin palabras ni siquiera podríamos hablar de estos límites del lenguaje. Sin palabras no podríamos ni siquiera dar constancia de que Dios es misterio, de que es más grande. La palabra es necesaria, y más aún, Dios, el gran silencio, el gran misterio, se ha hecho palabra, es el verbo. De tal manera que sin la palabra pues no había salvación, no conoceríamos qué quiere Dios de nosotros, qué nos pide. Bien, entre el silencio y las palabras, o incluso la verborrea, con la que yo estoy empezando a tomar un poquito, como vemos aquí, Tomás encuentra una categoría teológica que si queréis volvemos otro día y hablamos de ella, y también poéticamente, que es la analogía. Está últimamente muy de actualidad. Analogía significa una manera de predicar de Dios, escribir de Dios, hacer teología sobre Dios, que es consciente de que todo lo que dice es inapropiado, pero a la vez no puede dejar de decirlo. Es importante saber que en lo que estamos diciendo no estamos acaparando, encerrando a Dios, aprisionándolo en la categoría de nuestras palabras, nuestros conceptos, nuestras definiciones, que escapa a todas ellas, que es más grande. Y cuando procedemos así, cuando hablamos, lo hacemos de una forma mucho más humilde. Esta categoría, o este carácter analógico, me gusta decirlo en mis clases, podemos hablar de ello, afecta a todo el lenguaje religioso. Aquí dice Dios es santo, pero también cuando encontramos una afirmación dogmática tenemos que hacer una interpretación analógica. Esto es ninguna herejía, esto es lo más católico del catolicismo, es decir, la defensa de la analogía distingue precisamente la teología católica, porque es la que defiende Santo Tomás y está muy fundamentado. El lenguaje tiene que reinterpretarse continuamente. Eso no significa que lo que diga, que lo que predicamos, Dios es Padre, Dios es bueno, Dios es Santo, o un dogma no contenga nada, no transmita ninguna verdad. La contiene,
pero más abierta, más allá de lo que las palabras encierran. Hay una sustancia, hay un fundamento que trasciende las palabras y que necesita que el lenguaje sorta. Bien, pues terminamos con la analogía y señalamos que, aquí vemos algo más, escribiendo, al final de su vida, en 1272, lo encontramos, después de todas esas luchas en París, nuevamente en su tierra, en Nápoles, y allí recibió una visión. Está ya escribiendo la Suma de Teología, su gran compendio, y después de esa visión señalará: me han sido reveladas semejantes cosas que lo que he escrito me parece baja. Tomás deja de escribir precisamente cuando acaba de iniciar la tercera parte de la Suma Teológica, que es la recopilación de toda su producción, su tercera gran obra, y la que, como ha dicho Javier, permanecerá después como manual de teología en la historia de la Iglesia. Acaba de empezar la tercera parte y deja de escribir. Ha tenido una visión mística. Sin embargo, a pesar de eso, accede a la invitación del Papa Gregorio IX al Concilio II de León. Sobre esa visión mística hay muchas teorías también. Al parecer fue un colapso, un cansancio el que sufrió, y también la conciencia de que ya había escrito demasiado y bueno, vuelve esa experiencia mística, pero ahí quedaba lo dicho. A pesar de eso, accede a ir al Concilio de León, invitado por el Papa Gregorio X, y en ese camino hacia León enferma, de tal manera que falleció la mañana del 7 de marzo cerca del castillo cisterciense de Fossandova, donde fue enterrado. Señalar, y no quiero dejar de hacerlo, que en el momento de su muerte fueron incluidas en una lista de 219 tesis, muchas, o 219 tesis, perdón, quiero abreviar, cuestiones condenadas por la Universidad de París y su obispo Etienne de Tempier de Santo Tomás. Es decir, Tomás muere con una serie de cuestiones condenadas. Fue canonizado rápidamente, 50 años después, inmediatamente de su canonización, se levantan las condenas contra esas tesis condenadas. Es importante señalarlo. Él ha intentado ir más lejos, defender la verdad, y eso le ha costado, a pesar de contar con el apoyo del Papa, le ha costado pues esas condenas con las que muere todavía pendientes. Bien, de lo último que quiero señalar y compartir con vosotros es que la influencia de su pensamiento será enorme. Poco a poco irá creciendo el prestigio y la Suma de Teología se irá instalando como el manual de teología por excelencia. Un autor que ha tenido que enfrentar tantas dificultades, que muere con tesis condenadas, se convierte en el autor cuya obra, la Suma Teológica, es el manual, la ratio studiorum, como ha dicho Javier, de cada vez más universidades. El Concilio de Trento consagrará este magisterio que ya venía teniendo, ya que en el Concilio de Trento bastantes cuestiones referidas a sacramentos y a justificación se responden con frases literales del mismo Santo Tomás de Aquino. Por señalar una de sus aportaciones más importantes, quiero hacer esta. Es en el mismo siglo XVI, con ocasión del descubrimiento de América, cuando, a instancias de también el dominico convertido, Fray Bartolomé de las Casas, se consulta a Francisco de Vitoria en Salamanca. Vemos una imagen de Francisco de Vitoria ante la iglesia de San Esteban de Salamanca, una serie de consultas para saber, fijaos que esto es una aportación de la teología católica, y también a instancias de los reyes como Isabel la Católica o Felipe V, que consulta qué hacer ante esos indios. Se preguntan cómo comportarse, cómo actuar. Y Vitoria encuentra en la definición de justicia de Santo Tomás una clave que hará fortuna, y que de hecho, porque la obra de Vitoria se considera, su obra, el derecho de la gente se considera el fundamento de los derechos universales de la persona. Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca es el antecedente de lo que conocemos hoy como Declaración Universal de los Derechos Humanos.
encuentra en Santo Tomás esta definición de justicia. Hacer justicia es dar a cada uno lo suyo. Parece elemental, está también fluida, como hemos dicho, por el derecho romano, pero implica, aunque doy un salto axiológico que podemos ahora debatir, implica que lo justo para con alguien no emana de que yo se lo otorgue, sino que emana de su propia persona. La dignidad y por lo tanto el trato digno, libre, etcétera, que merece, brota de sí mismo. Justicia, hacer justicia es dar a cada uno lo suyo, pero situando que el centro del que emana esa dignidad está en la propia persona. El problema está, después vendrá, reconocer si son personas o no y por lo tanto emanan esos derechos. No quiero hacer ninguna aportación más, solo alguna frase del Papa Francisco con la que me gustaría cerrar. Francisco ha señalado en una locución que tuvo el pasado 11 de julio a la Orden Dominicana y a algunas academias tomistas, precisamente con ocasión de este triple centenario triple aniversario que estamos celebrando, señaló que no se puede convertir a Santo Tomás en objeto de museo. Para Francisco, antes de hablar de Santo Tomás hay que contemplar al Maestro, nos dice en esa locución, comprender más allá del pensamiento intelectual lo que el Maestro vivió y lo que el Maestro quiso decirnos. Para resumirlos también en una frase que yo le diría a mis alumnos, para tatuarse también, la fidelidad al Maestro no consiste en repetir de manera ahistórica, descontextualizada, lo que él repitió 8 siglos atrás y utilizando unas herramientas conceptuales determinadas, sino en hacer en nuestra época lo que él hizo en la suya. Esa es la fidelidad al espíritu de Santo Tomás de Aquino. Su mayor aportación, y cierro con estas palabras también del Papa Francisco, es que supo entablar un diálogo sincero con la cultura de su tiempo. Y, como señalaba el mismo Tomás, repitiendo una frase de San Ambrosio, reconocer que toda verdad, sea quien sea el que la diga, procede del Espíritu Santo. Esa es la gran aportación y lo que nos impele a un diálogo sincero, contextualizado, con nuestro tiempo, con todas las culturas y con todas las dificultades a las que a nosotros nos toca hacer cara, como Tomás hizo con su tiempo. Yo estaba diciendo, a ver cómo lo va a coger, porque un personaje que nos queda tan lejos en el tiempo y tan lejos también en la nueva forma de acceder a la teología o de hacer teología, el quehacer teológico va por otros derroteros, a ver, que no quedara una pieza de museo, como cerraste con las palabras del Papa. Yo creo que es muy sugerente lo que has hecho, de presentarlo como con una analogía, así como él fue un teólogo para un cambio de época, a nosotros también nos está tocando vivir un cambio de época al cual debemos responder, no repitiendo las enseñanzas de nuestros maestros, sino haciendo lo que ellos hicieron, dialogando, indagando, investigando, y con esta frase que en el mundo de los religiosos decimos, con la fidelidad creativa. Se nos ha ido un poco el tiempo, pero tenemos espacio para dos preguntas. Una y dos, y cerramos, porque nos toca cerrar el chiringuito para que nuestro trabajador se pueda ir a su casa a descansar. José María. Fray Antonio, encantado de haber escuchado esta exposición de Santo Tomás. Hace 2 años volvía yo de Francia de visitar a un hijo y se me ocurrió la feliz idea de visitar Toulouse. En la iglesia de Toulouse de los jacobinos está enterrado este buen señor. Nada más ver la iglesia, uno comprende con la columnata central la suma teológica de esta gran mente. ¿Por qué está enterrado en Toulouse?
Con el cuerpo de Santo Tomás hay una historia interesante. No sabría finalmente decir cómo llegó, porque incluso hubo una disputa legal entre los monjes cistercienses y la orden dominicana. Bueno, creo que porque el espíritu de Toulouse era uno de los más importantes en aquel momento y reclamaron su cuerpo, no sé si dieron su cabeza o todo el cuerpo, no lo sé decir. Ahora, la historia es complicada, tendría que rebuscar y bueno, hay teorías incluso hasta, no la voy a mencionar hasta aquí incluso, con partes de su cuerpo se realizó una vivisección y acabaron esparcidos en distintos lugares, ¿no? Para que los monjes de Fossanova quedaran con ello. Lo que sí que me gusta de lo que ha señalado es que la obra de Santo Tomás se ha comparado con las catedrales góticas, que vemos son las características de este tiempo, porque responden efectivamente a una planificación total, sistemática, nos desborda, ¿no? Pero la última aguja del último pináculo forma parte de la decoración de la exterior del coro, y para alcanzar una altura como la Catedral de Colonia hay que plantear unos cimientos inmensos. Esta es la comparación que se ha hecho con la obra de Santo Tomás, ¿no? En el planteamiento global, que es inmenso, cada detalle tiene una coherencia absoluta con el resultado final, ¿no? Sobre todo es el inicio de la teología sistemática, que puede ahogar la teología, pero que su intención de origen no es esa, es intentar poner razón, una racionalidad, una comprensión, y sobre todo, lo dice en alguna de sus obras, que la credibilidad de la fe no sea por el argumento de autoridad. En una de ellas lo dice contra los averroístas, y este argumento se demuestra por razonamiento, no por autoridad. Es lo interesante, poner luz y planificar. Sí, yo quería preguntarle sobre, es decir, Santo Tomás, ¿qué configuración o qué idea tenía de la mujer? Pues tiene una idea muy deudora de su tiempo y también muy deudora de Aristóteles. Sí. Para Tomás la mujer es un ser todavía subyugado al marido, subyugado al varón. Y bueno, hay que entender el alcance científico de los conocimientos que nosotros tenemos, ¿no? Cuando él habla de fertilidad y demás, todavía la mujer es considerada como un receptáculo meramente de la simiente del varón, que es la que transmite la vida y por lo tanto la que transmite también la imagen de hombre, la imago hominis, ¿no? La voluntad y la razón. Lo interesante es sí, que lo interpretemos a la luz de su tiempo, porque si repetimos lo que él dice no lo habremos entendido. Él introduce elementos científicos que revolucionan su momento, no puede introducir los que no tiene. Dicho esto, sí que es interesante señalar que tiene varias obras en respuesta a una hermana suya que vivía en la ciudad y que era también noble, y en la que pues, habla incluso de maquillaje, de adornarse, de exornarse, y en la que pues también la anima, tendría que buscar los párrafos, interesantes, una obra inteligente, la de Tomás, a seguir emprendiendo acciones comerciales con la familia y tal, porque era la heredera de uno de los títulos. A lo mejor a veces en ese interlineado, esa intrahistoria, encontramos cosas más interesantes que las que son de otras. Había dicho yo dos preguntas, pero ¿me permitís a mí hacer una? Es que si no lo hago me muero. Un poquito, si pudieras ampliar la parte más mística de Santo Tomás, cuando hablaste de la oración y esto, que también le han pedido algunas piezas de oración. Todos sabemos que el Tantum Ergo, este himno litúrgico a la Eucaristía, es letra de Santo Tomás de Aquino, y que la cantamos pues todavía, Tantum Ergo Sacramento. Entonces, un poco sobre esa visión, esa versión más mística, más orante, porque a veces lo tenemos como más la universitas, la cuestión, la disputatio, toda la parte de un discurso más sistemático, como una palabra sobre la mística. El oficio del Corpus Christi
casi más que una oración mística, es un pequeño tratadito teológico. Quizá la importancia está ahí porque una de las partes importantes de las obras de Santo Tomás es su uso de las categorías aristotélicas para la sustancia y los accidentes para intentar explicar la Eucaristía. Nos parece hoy desfasado, ¿no?, hablar de la transustanciación, aunque tiene validez en lo que quiere decir de fondo, ¿no? Es el cambio de una realidad profunda, aunque permanezcan los accidentes. Y lo curioso es que en este momento en el que él escribe había muchas teologías eucarísticas que aludían excesivamente al milagro, entendido bien, al aspecto mágico, incluso supersticioso. En la historia de la teología eucarística vemos cómo se llegan a realizar dichas trifachatas, cuatrifachatas, considerando que ocurre algo extraordinario, milagroso, incluso mágico, supersticioso. Entonces, Tomás lo que hace es recapitular elementos fundamentales, la Eucaristía como memoria de la salvación, para entenderlo cómo se requiere el suplemento de la fe, para ver algo más profundo, habla de la corporidad del cuerpo de Cristo, en fin, eso es lo interesante, es más esas categorías. La parte mística de Santo Tomás la encontramos, para mi gusto, precisamente cuando habla de la Trinidad y del conocimiento de Dios. Es decir, esas primeras partes de la Suma Teológica, donde ponen los fundamentos, le da muchísima importancia, todavía al final de su vida, a la teología negativa. Y es muy consciente de que Dios se escapa. Esa experiencia del final, de que todo lo que ha escrito es paja y de que quiere dejar de escribir, tiene que ver con esa idea. Para entender bien a Santo Tomás hay que leerlo también místicamente. Quiere decir que hay que leerlo espiritualmente. Si no, solamente tenemos la materialidad de sus textos y no comprendemos el espíritu que lo anima. Y el espíritu que lo anima es que eso es maravilloso, la parte de Trinidad, la Suma Teológica, y esa parte donde estudia el conocimiento y el lenguaje, tiene presente que el misterio es siempre misterio, que es inabordable, que Dios es siempre diferente, que Dios es otro. Llega un momento en el que dice que de Dios es más lo que no conocemos que lo que conocemos. Por lo tanto, aplicar analogía significa entender en apertura a lo que sabemos que todavía no hemos comprendido de todo, porque qué misterio ese tiene que ser. Pues muchas gracias, Antonio, de verdad ha sido una gozada escuchar todo lo que conoces de Santo Tomás, y sobre todo para quienes no conocen mucho este personaje, pues sacarlo del museo para saber que es una piedra viva en la tradición viva de nuestra iglesia, y que muchos seguiremos recurriendo a él para muchas cosas de Santo Tomás de Aquino. Muchas gracias también a vosotros por venir, y un par de avisos para esta semana. Lo primero, el próximo jueves tenemos una conferencia, otro chip, cambiamos el chip totalmente. Una de nuestras preocupaciones es que la fraternidad que tanto hablamos, como una de las propuestas más innovadoras de Jesús de Nazaret, pues está siendo muy minada por el individualismo reinante en las sociedades. Bueno, pues precisamente para abordar alguno de esos temas de las líneas de la fraternidad, hemos invitado a un párroco aquí de la Almanjaya, el padre Juan Carlos Carrión González, que lleva años trabajando con los más pobres, y precisamente le pedimos esta conferencia para el próximo jueves, frente al consumo, cultura de la pobreza y de la austeridad compartida, que son dos elementos fundantes de la fraternidad. Frente al consumo, una cultura de la pobreza y de la austeridad compartida. Nos acompañará Juan Carlos Carrión, como os decía, párroco de San José en la Almanjaya. Otro aviso también para las mujeres, tú estabas preguntando ahora sobre las mujeres, pues nos han pedido que también divulguemos este grupo de la Revuelta de las Mujeres en la Iglesia, pues tienen una actividad el próximo domingo cerca de la catedral. En la puerta está el cartel, no me acuerdo exactamente el sitio ni la hora, pero para que ojalá también acompañemos a las mujeres
en este canto a la igualdad y al reconocimiento de su igual dignidad con nosotros. Pues muchas gracias, y también para que no me riñan las personas que ahora están ayudando a la gestión del centro, atrás hay un botecito para quienes quieran colaborar. Muchas gracias, buenas noches.